Gracias, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días, hermanos de la fe de la Iglesia IRE. Un día más continuamos con nuestro devocional en el libro de Levítico, capítulo 15. Este capítulo trata sobre las impurezas físicas. Los flujos, el tema principal sería los flujos crónicos, representan a la contaminación secreta del pecado. Como hemos venido indicando en los últimos dos capítulos, al problema de la lepra, enfermedad ya lo suficientemente grave, ¿no? Pero ahora la problemática de este capítulo es aún peor. En estos tiempos hemos oído mucho acerca de la contaminación en el ámbito de la ecología, pero hay otro tipo de contaminación que afecta al alma, a la mente y a la totalidad del ser. Estas dolencias consistentes en flujos y llagas eran sumamente contagiosas e infecciosas y revelaban la tremenda maldad del pecado. La naturaleza humana es como un pozo negro desbordante y una alcantarilla inmunda. No solo está la naturaleza humana contaminada, sino que es contaminante. No solo es corrupta, sino también corruptora. Este capítulo mantiene un espejo frente a la naturaleza humana y después de contemplar la imagen, nadie puede enorgullecerse ante Dios. Podría pensarse en la lepra como la peor de las enfermedades, pero de hecho no era tan contagiosa y contaminante como los flujos y llagas mencionados. Una autoridad en la lepra, el Dr. Laker, dijo: la lepra está causada por diminutos gérmenes llamados bacilos de la lepra que solo pueden ser observados en el microscopio. Los bacilos fueron descubiertos en 1873 por el médico noruego Hansen. Por eso se conoce a la lepra como la enfermedad de Hansen. Los bacilos están presentes en grandes cantidades en la piel de los pacientes de ciertos tipos de lepra. De allí pasan a las personas sanas, principalmente por contacto corporal. Entonces penetran en la piel a través de heridas y arañazos muy pequeños donde viven y se multiplican. Solo los pacientes infectados, aquellos que tienen muchos bacilos en su piel, pueden propagar la enfermedad. A muchos pacientes no les quedan bacilos en la piel y entonces no pueden contagiar la enfermedad. Los baños frecuentes en el lavado de la ropa y la limpieza de la casa previenen la enfermedad, porque muchos bacilos pueden ser eliminados con agua y jabón antes de que entren en la piel. Lo más importante es evitar cualquier contacto corporal con casos infecciosos de lepra. Los gérmenes no se transmiten por el aire o por insectos. No hay prueba de que la lepra se propague de otras maneras, aunque existe la posibilidad de que ocasionalmente la enfermedad se transmita por otros medios, aparte del contacto corporal. Puede usarse las ropas de los pacientes, colchonetas y herramientas sin riesgo.
siempre que hayan sido lavados con agua caliente o jabón y hayan estado expuestos al sol al menos por 24 horas. No hay peligro en visitar las casas de los pacientes o en estrecharles la mano, pero el visitante deberá lavarse las manos posteriormente. No hay motivo para tener el contagio si se toman estas precauciones. La lepra era una enfermedad que no podía mantenerse en secreto por mucho tiempo. Operaba lentamente, pero finalmente se hacía evidente, así como los flujos. Estos representan los pensamientos del ser humano y al acto visible del pecado. Dice en Génesis 6:5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto tiene que ver con esa parte de la naturaleza humana que está contaminada, que afecta a otros. Ya el patriarca Job en 14:4 se preguntaba: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. David en el Salmo 19:2 expresó: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y el apóstol Pablo describía su problema personal cuando escribió en Romanos 7:18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí podemos ver la escondida naturaleza humana. Nadie más puede conocerla. Esto es lo que sabemos en lo más profundo de nuestros corazones. Sin embargo, este pecado secreto puede ser transmitido a otros. Algunos famosos han hecho comentarios sobre el pecado secreto del ser humano. Goethe: no he visto ninguna falta cometida por alguien que yo también no habría cometido. Dr. Samuel Jackson: lo que cada hombre sobre de sí mismo no se le contaría a sus mejores amigos. No sé cómo será el corazón de un canalla, solo conozco el de un virtuoso y es espantoso. Shakespeare decía: ve a tu propio corazón, llama allí y pregúntale a tu corazón qué es lo que sabe. La maldición del pecado ha afectado al poder del hombre para propagar la raza. El ser humano solo es capaz de producir seres de su misma especie, es decir, pecadores como él. La misma fuente de la raza está contaminada. Muchas de estas llagas y flujos están relacionadas con los órganos generativos de la raza. En su mayoría son enfermedades sociales. Hay una tremenda deshonra y obscenidad relacionada con los pecados sexuales. El rey David clamó a Dios en el Salmo 51 del 7 al 10 y dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando se ha hablado de nuevas formas de moralidades, resulta interesante comprobar que estas están asociadas con las mismas enfermedades antiguas. En la actualidad, las enfermedades sociales, las enfermedades venéreas y otras muy graves se incrementan en una proporción alarmante. Son dolencias que arrebatan a las personas
la alegría de vivir y la de experimentar la salvación. Podría parecer extraño que Dios hablase sobre un tema tan repulsivo, sin embargo, Él ha proporcionado al ser humano una visión amplia sobre la extrema maldad del pecado. En este capítulo puede verse ese peculiar punto de vista. Necesitamos recordar las palabras de San Pablo en la carta a los Romanos 15:4, que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En este capítulo 15 de Levítico vamos a dividir este capítulo en tres partes. La primera sería la purificación del hombre, donde comprenden los versículos del 1 al 18. La segunda parte, la purificación de la mujer, que comprende los versículos del 19 al 30. Y por tercera parte, el carácter repulsivo y las reglas para estos flujos, que serían de los versículos del 31 al 33. Comencemos nuestra lectura por el versículo 1, que comienza a tratar la purificación en el hombre, impureza física. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Dios se dirigió a Moisés y a Aarón en el capítulo 14, cuando se trata la ley del leproso. Solo se dirigió a Moisés, el legislador. Aarón, como sumo sacerdote, era una figura profética de nuestro gran sumo sacerdote. Solo el Señor Jesús puede dar consuelo, comprensión a los afligidos, ofreciéndoles su gracia y misericordia. Nuestro sumo sacerdote no puede resultar afectado por nuestro pecado, pero Él es sensible a nuestras debilidades porque fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, aunque Él jamás pecó. En Hebreos 4, 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Hebreos 2, 17 y 18, por lo cual debíamos ser todos semejantes a sus hermanos para venir a ser misericordiosos y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Continuamos leyendo los versículos 2 y 3 de Levítico 15, que dice: hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Este lenguaje gráfico revela cuán repugnante, detestable, ofensiva, impura, absolutamente corrupta y corruptora es la naturaleza humana. El pus del pecado fluye del corazón humano. Podemos verlo a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. La suciedad está aquí. No podemos encogernos de hombros y evitar que afecte a nuestras vidas, porque la naturaleza humana no solo es tan corrompida, sino que es también corruptora.
tú y yo nos influenciamos mutuamente. No podría ser de otra manera. Cada uno de nosotros proyecta su vida e influencia sobre otras. La naturaleza humana es corruptora por ser pecaminosa. Incluso el ser humano regenerado aún lleva consigo a su vieja naturaleza, viciada por sus pasiones y deseos pecaminosos. En Mateo 15, 18, 20 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hoy resulta sorprendente ver que muchas personas están interesadas en las ceremonias religiosas, aun cuando participan de tales ceremonias, tienen un corazón tan sucio como puede llegar a ser. En esto me recuerda a aquellas personas que van a la iglesia y van todos los días y luego tienen un corazón oscuro y malvado. Y todos tenemos esa clase de corazón, a menos que haya sido purificado por la sangre de Cristo. Es la única forma de poder tener un corazón limpio. El apóstol Santiago lo expresó de forma práctica en capítulo 1 del 14 al 15, donde dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El apóstol Pablo en Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Afirmó con desesperación: la llaga del pecado puede ser visible o estar oculta, puede resumar sangre o pus, o puede no aparecer en la superficie. Sin embargo, allí está. La impureza aquí considerada se encuentra en la mente, en los pensamientos, en los pecados secretos. Está claro que son secretos para el ser humano, pero no para Dios. Dice David en su Salmo 51:6: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este pasaje bíblico debería humillar al orgulloso ser humano y mostrarle cuán absolutamente repugnante es su pecado. A la luz de la presencia de Dios, David, hablando de su propia experiencia, dijo en el Salmo 51:4: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios, en su palabra, ha enfatizado una y otra vez que el pecado es sumamente malo. Puedes leer en el profeta Ezequiel 16:1-13, donde Dios deja bien claro a los israelitas que ellos no tenían virtudes ni atractivos, sino una conducta aborrecible. Estaban contaminados y su genealogía estaba viciada. O también puedes leer Isaías 59:2, que dice:
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Continuamos leyendo nuestro capítulo 15 de Levítico, los versículos 4 al 7. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y en el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado, el que tiene flujo lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. A Dios le interesa la vida personal de su pueblo. Su ley alcanza las áreas más pequeñas de la vida. Incluso les observa mientras duerme. El hombre con un flujo impuro contamina la cama en que dormía, incluso sus sueños eran impuros. Muchas personas pasan una noche sin dormir y vienen a sus pensamientos sus pecados con un placer sexual. Dios está interesado en lo que pensamos cuando apoyamos nuestra cabeza sobre la almohada. Él quiere controlar nuestros pensamientos, porque sabemos que a través de nuestros pensamientos viene el pecado. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios está interesado en todos nosotros, cuando te acuestas y cuando te levantas y sales. Está interesado en aquello con que te pongas en contacto. Cuando en nuestra vida social nos sentamos a conversar, Él está interesado en nuestra conversación. Propagamos el virus de la contaminación. También nuestros trabajos y contactos sociales le interesan. El contacto físico de lo puro con lo impuro siempre contagia el mal al que está puro. Esto podrá sonar a lenguaje religioso, pero desgraciadamente es una realidad. Es que no podemos estar en contacto con la gente o simplemente salir a la calle sin ensuciarnos o adquirir elementos extraños. Escuchamos ciertas palabras, vemos imágenes y somos atraídos en influenciados por la propaganda, y este es un proceso continuo. Tenemos que ser conscientes de ello, y entre los variados elementos que hayamos incorporado a nuestra mente debemos confesar lo que sea pecado para ser limpiados por Dios. Todos padecemos de la lepra espiritual del pecado, de estas llagas crónicas, de estos pecados ocultos. En los versículos del 8 al 12 dice del capítulo 15 de Levítico: y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare
el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Esto llega a extremo en que la persona se siente casi asqueada, pero revela el carácter de suciedad y repugnancia del pecado por contacto. Las reglas anteriores tenían que ver con la conducta en la casa, y ahora estas se refieren al contacto en la calle o en lugares públicos. Algunos de estos contactos podrían calificarse como accidentales. Esta puede ser una situación que se da en la actualidad. Por ejemplo, un creyente puede encontrarse en un lugar público y alguna persona con una mente sucia abre su boca y pronuncia una blasfemia atroz e irrepetible. En cierta medida esto contamina y ese cristiano puede tener la sensación de sentirse sucio después de abandonar a esa persona o grupo, y entonces siente la necesidad de limpiarse y purificar sus pensamientos. Por tal motivo es importante que la palabra de Dios permanezca en nuestra mente. Dice el Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tenemos que reconocer que en esta vida adquirimos impurezas y estas quedan grabadas en nuestra mente. Escuchemos en las siguientes palabras de Jesús dirigidas a Pedro, que se negó a que Jesús le lavara los pies. Palabras registradas en el Evangelio de Juan 13:8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No podemos tener con el Señor Jesús una relación de comunión, compañerismo y amistad si no somos purificados por Él. Y como tiene lugar esa limpieza, la respuesta se encuentra en las palabras de Jesús en el mismo Evangelio de Juan 15:3, donde dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y más adelante en el mismo libro y el 17:7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Seguimos con los versículos del 13 al 15 del capítulo 15 de Levítico, que dice: cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua corriente y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Aquí tenemos nuevamente la presencia del agua y de la sangre. La sangre removía la culpa del pecado, y el agua quitaba la mancha del pecado. El Espíritu Santo debe aplicar el sacrificio de Cristo, haciéndolo efectivo en aquellos pecados secretos que están presentes hoy en nuestras vidas, que aún no se han borrado. Creo que debemos reconocer que constituye una imagen cruda y real de todos los seres humanos, entre los que nos encontramos tú y yo. Decía el rey David en su Salmo 32:5: mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Esa misma actitud
de sinceridad, de transparencia frente al Dios que ve los rincones más ocultos de nuestras personalidades, es la que impulsó al llamado discípulo amado, el apóstol Juan, al trasladar su propia experiencia personal a sus escritos. En su primera carta, capítulo 1, del 8 y 9, nos dejó las siguientes palabras que haríamos bien en llevar a la práctica en nuestras vidas, y que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 15 hemos visto algunas enfermedades de carácter íntimo relacionadas con la vida en sociedad. Concretamente, en el caso del hombre, el flujo crónico, probablemente causado por la gonorrea o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Habíamos comenzado a ver las medidas para evitar el contagio y los sacrificios rituales para la purificación. Continuamos nuestra lectura examinando los versículos 16 al 18 del capítulo 15 de Levítico, que dice: cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Dios está interesado en la procreación de la raza humana. Él le dio este don al hombre para su bien e inspiración, y en consecuencia se encargó de proteger cuidadosamente el sistema. El ser humano siempre se encuentra en peligro de degradarse a sí mismo por medio de aquellas experiencias que fueron creadas para ser las mejores. Nuestro Señor enseñó que debían evitarse los pensamientos impios y sensuales, porque eran pecaminosos. Mateo 5, 27 y 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí vemos cómo podemos llegar a pecar solamente con el pensamiento. Ahora pasamos al segundo punto del capítulo 15 de Levítico. Empezamos a leer los versículos del 19 al 24, que trata sobre la purificación de la mujer. Antes hemos visto sobre el hombre y ahora vamos a ver sobre la mujer. Dice los versículos del 19 al 24: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo 7 días, estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se estuviere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será
inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Estos versículos se refieren evidentemente a la impureza de la mujer durante su periodo menstrual, aunque este era un flujo periódico. Durante el mismo era considerada impura y se separaría de sus amigos y seres queridos. Era tratada como un proscrito o una leprosa. En Números 5:2 dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muertos. Esta regla parecía ser excepcionalmente severa. La única explicación que podemos ofrecer es que constituía un recordatorio de la caída del hombre tal como está registrada en el Génesis, y que acarreó el castigo de la muerte. Al ser humano se le recuerda que tuvo un mal comienzo y que no tenía por qué enorgullecerse. Un ser pecaminoso solamente puede producir el pecado en sus variadas formas. Continuamos leyendo los versículos del 25 al 29. Les recuerdo que estamos en Levítico capítulo 15. Y dice así: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo en su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta sección trataba sobre un caso anormal, sobre la regla de la mujer. Era el flujo crónico de la mujer, aparte del periodo de menstruación, que provocaba una contaminación más prolongada, al tener más días de sangrado. Se incluían reglas para su aislamiento, y se tenía en cuenta que contaminaría la cama en la que se acostase y a cualquiera que tocase las cosas que ella había contaminado. También se explicaba la ofrenda que se presentaría cuando se hubiese purificado de su flujo. Estos casos no dan una visión de la condición de la mujer que sufría de un flujo de sangre. Eso es relatado por Lucas 8, del 38 al 48, que dice: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa, y cuán grandes cosas han hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, imagínense, durante 12 años estaba con el sangrado, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía,
y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante que se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La ley había incluido del contacto con otro y sin embargo ella tocó el manto de Jesús. La ley también le había excluido del templo y de la adoración pública a Dios. La gracia y misericordia del Señor la sanaron, la restauraron a la vida normal y el elogio de su fe. Jesús es la fuente para la limpieza de la impureza de nuestros corazones. Leamos ahora, por último, los versículos del 30 al 33 que tratan sobre el carácter repulsivo y las reglas para estos flujos. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Y así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, y a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. El final de este capítulo dedicado a los flujos crónicos comenta principalmente los pecados sexuales. Se refiere a enfermedades venéreas y a la muerte era el castigo para aquellos que no obedeciesen los mandamientos que regulaban los flujos crónicos. El pecado oculto no es para Dios un asunto trivial, ni ignora él los pecados secretos de los creyentes. Dijo Pablo en 1 de Corintios 3, 16-17: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pertenecemos a Dios y somos un templo donde habita el Espíritu Santo. Abusar de este templo puede ser un pecado mortal. De este pecado mortal habló 1 de Juan 5:16 cuando dijo: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es posible entonces que un creyente cometa un pecado de tal gravedad que Dios decida llevárselo consigo. Sería inútil orar por esa persona porque Dios va a disponer de ella. ¿Y cómo saber cuál es ese pecado? No lo sabemos, pero debemos recordar que cuando es necesario, Dios trata a sus hijos como un juez que juzga. Eso no quiere decir que cada uno que muere es llevado a su presencia por ese juicio divino. No obstante, existe un pecado que conduce a la muerte, y Dios llama a sus hijos cuando ellos continúan desobedeciéndole. La desobediencia puede referirse a esta área de los pecados secretos. El profeta Isaías 59:2 dijo:
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Hijo de Dios necesita reconocer esta realidad y confesar su pecado. Puede haber pecado secreto que el creyente no confiese. En consecuencia, si Dios le hiere de muerte, no le culpemos por ello. La culpa es nuestra. Vivimos en una época en que las cuestiones sexuales atraen enormemente a las personas. Los pecados sexuales y todo tipo de abusos que practican desenfrenadamente, dando origen a graves enfermedades que pueden llegar a ser epidémicas. Por todo ello, este capítulo tiene una lección para nuestro tiempo. La imagen es negativa, pero está basada en la familia humana, en la cual todos formamos parte. Ahora vamos a orar, hermanos. Dios Padre Todopoderoso, te pido que intercedas por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras malas acciones y pensamientos que no te agradan. Límpianos con tu preciosa sangre derramada en la cruz, para que podamos presentarnos ante ti como los hijos que tú quieres que seamos. Te pido nos perdones nuestras iniquidades, para poder llevar una vida en santidad contigo. Te doy gracias, porque sabemos que solo por ti tenemos la salvación y la vida eterna. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias y Dios les bendiga.